Enigma sin resolver es una continuación de una serie de reportajes efectuados durante largos años en busca de los misterios españoles más sorprendentes, más insólitos y sobre todo con una característica que creo que lo hace importante o diferenciador. Todos los documentos, todas las historias están obtenidas y vividas desde el lugar de los hechos. En ninguno de los acontecimientos revelado en las dos partes de esta misma obra realmente, Enigma sin resolver 1 y Enigma sin resolver 2, siempre el reportero, en este caso vuestro amigo Iker Jiménez, estuvo sintiendo el pálpito de los testigos, pisando el terreno y haciéndose una planificación de lo que era la investigación no solo documental sino humana. Dejar a un lado o hablar de casos sin haberlos vivido realmente, sin haber contemplado el miedo de quien los protagonizó, pues sigue siendo una manera de investigar del todo lícita, pero que elimina una parte sustancial, las emociones, los terrores, los asombros, que todavía se reflejan en los ojos de muchas personas. A lo largo de este libro, repleto de fotografías y de documentación, pasan muchas personas, muchas historias, muchas vivencias, cada una de ellas distinta. Son 13 documentos, 13 reportajes, 13 capítulos, y desde luego destacar algunos es siempre una tarea muy difícil. Cada uno puede ser más o menos espectacular para el lector, pero sin duda alguna, y esto os lo afirmo con conocimiento de causa, cada uno es distinto para el investigador. Porque quizá el caso es menos espectacular o nos puede gustar menos. Sin embargo, para el que lo ha buscado ha sido un reto mayor, ha sido más la dificultad hasta llegar al testigo, los vericuetos hasta obtener el expediente, el informe, el documento. Eso hace que cada uno tenga un valor distinto. Pero yo creo que vamos a aproximarnos mucho mejor a estas realidades sobrecogedoras, navegando por 3 historias. Hemos elegido 3 documentos, 3 expedientes X españoles, porque de eso se trataba, de hacer el mayor compendio documental de lo que se llamó expedientes X españoles. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que no eran casos como otro cualquiera, sino que la policía, la Guardia Civil, las autoridades o las fuerzas de seguridad del Estado habían intervenido en esa investigación. Por lo tanto, para mí como periodista, eso era un aval de que el misterio había desafiado a todos, no solo a crédulos o incrédulos, sino a las fuerzas de seguridad que actúan para defendernos y para investigar. Lo que me encontré es que en la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, estos expedientes acaban perdidos, cuando no quemados u olvidados. Mi misión era rescatarlos. Vamos a empezar con uno de los casos que personalmente más escalofríos me ha hecho pasar en todos estos años. Ocurrió en una casa y eso siempre genera cierta pátina de inquietud, por no llamarlo de otra manera, porque cuando uno ve cosas en el cielo, investiga enigmas históricos, es algo ajeno. Cuando el fenómeno extraño ocurre en tu propio domicilio, en tu propia casa, en tu propia ubicación familiar, pues claro, la cosa cambia, lo sentimos como una amenaza. Estamos conviviendo, durmiendo, despertándonos con un fenómeno extraño. Y eso, os lo aseguro, es francamente incómodo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Con los sonidos y la magia de la radio, este programa especial de Milenio 3 con Juan Antonio Merayo en la nave del misterio, vamos a intentar viajar a diferentes puntos del espacio-tiempo. Y no va a hacer falta mucho esfuerzo, porque los documentos creo que son asombrosos. 18 de noviembre, 1991. Una familia humilde del barrio madrileño de Vallecas llama a la policía, al 091, para que se persone en su propia casa. Es la calle Luis Marín, un distrito de gente obrera, trabajadores, que no pierden el tiempo con tonterías del más allá ni con historias de espíritus. Sin embargo, algo grave estaba sucediendo. Esa noche, la familia Gutiérrez Lázaro no era la primera que pasaba durmiendo, todos juntos, por cierto, en el salón de la vivienda. Un salón pequeño, conectado con un pasillo que salía hacia la salida. Es muy curioso porque
Llevaban una semana prácticamente con colchones, sin poder entrar prácticamente en sus dormitorios correspondientes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Los testimonios son diversos. Al parecer, hay 2 extrañas muertes que jalonan la desgraciada trayectoria vital de esta familia, los Gutiérrez Lázaro. Primero, ellos hablan de la muerte del abuelo, de una persona que ellos retratan como alguien hosco, distante, seco. No sabemos ni sabremos nunca qué pasó, pero en esa propia casa de la calle Luis Marín del distrito de Palomeras, alguien muere maldiciendo y alguien muere enervado diciendo que se vengará en la otra vida. Desde luego que es un punto de partida desagradable y que no es habitual que una persona se vaya al otro mundo generando esa inquietud en los suyos, pero así ocurrió. Lo que no se esperaba a la familia Gutiérrez Lázaro es que Estefanía, la hija de 18 años, empezase a jugar con el mal llamado pasatiempo de la Ouija, esa tabla compuesta de números y de letras de un abecedario en posición circular que proviene del más antiguo espiritismo y cuya etimología corresponde a las palabras francesas y alemanas que significan sí, qui, ya, Ouija. No sabemos tampoco qué ocurrió, pero Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, corpulenta, una chica normal, empezó a practicar este remedo del antiguo espiritismo de una manera sintomática, es decir, obsesionada por completo y haciendo o deshaciendo cosas según lo marcase esa planchette, ese vaso, ese rectángulo de papel que a veces era el abecedario donde se ponía a jugar, siempre en la misma habitación. Esto no pasaría de ser una leyenda urbana más, una historia de tantas que se cuentan, de no ser por la extraña muerte de Estefanía. Los doctores, los partes forenses que se corresponden y se identifican en este libro, en Enigmas II, demuestran que la muerte es súbita y extraña. Hay un colapso general, precedido parece ser de varios ataques epilépticos. Estefanía Gutiérrez no tenía antecedentes significativos de enfermedades nerviosas de este tipo. Ahora bien, está el parte frío de un forense que acude a la casa porque la niña muere en la casa, ni siquiera llega a ser hospitalizada. Y luego está el testimonio de su madre, de su padre, que afirman que hablaba con voz de hombre, que se contorsionaba de una manera terrible, que agredía a sus propios hermanos. Muere Estefanía, muere en una habitación cerrada, sin ventanas, con una serie de muñecas de porcelana que la velaron durante su inesperado óbito, y a partir de esa misma noche la familia identifica en el pequeño baño o aseo adjunto a la habitación una voz que una madre sabe siempre si es su hija o no. La voz la llama y dice mamá. Durante varias noches ocurre este fenómeno auditivo que llega a ser escuchado por toda la familia, por todos los miembros de esta familia, 5 personas que realmente se quedan sobrecogidos. Entran varias veces súbitamente empujando la puerta como para sorprender a alguien. No hay nadie, evidentemente. Repito que es una habitación completamente cerrada. A los pocos días, las 2 niñas de unos 12-14 años de edad que duermen en otra habitación adjunta a esa donde murió su hermana y en una litera, describen una de las apariciones más raras que yo he podido registrar, estando allí con ellos, hablando con ellos. Todo esto en una crisis de histerismo tremenda. La escena que me cuentan es la siguiente. Hacia las 3 de la madrugada, notan físicamente cómo se abre la puerta de su habitación. Ambas se despiertan como inquietas por algo que les ha advertido, y lo que observan, contemplan e incluso me dibujan en mi cuaderno de campo es lo siguiente: una figura humana completamente negra, calva, y que va arrastrándose por el suelo, serpenteando con el pecho en el suelo como si fuera una serpiente. Pasan cosas día tras día, noche tras noche, mejor dicho. Los jarrones estallan, la familia acaba durmiendo
todos juntos, como decíamos, en el salón, y estando en el salón, la única foto de Estefanía, de la corpulenta Estefanía, se quema por dentro del cristal, sin oxígeno. Ese día el pánico llega a tal punto que Máximo Gutiérrez, 46 años, llama a la Guardia Civil, no logra conectar con ellos, llama a la Policía Nacional, le atiende un comisario, un policía, que no cree lo que le está contando. En un primer instante no cree que este hombre esté hablando de apariciones, de estallidos de objetos y de una sombra famélica, de una sombra calva, delgada, que se aparecía y que era visible a través de la puerta de cristal del pasillo, estando ahí. Se pone Concepción Lázaro, la mujer, valiente, también corpulenta, una mujer fuerte, que dice que acudan rápidamente a la calle Luis Marín número 8, porque esa noche algo va a ocurrir y temen por la integridad de sus hijas y de ellos mismos. Confiesan que una fuerza desconocida está tirando objetos, tirando piezas, reventando, bajando cuadros, descolgándolos en el propio pasillo de su casa. A las 2:40 horas, 2 zetas de la comisaría de Vallecas, encabezadas por el inspector jefe José Negri, intervienen en esa casa. En el libro Enigmas sin resolver 2, que acompaña esta emisión especial de Milenio 3, vais a leer y vais a ver ese informe histórico firmado por 4 inspectores, Dirección General de la Policía. Lo que se extrae de él, lo que se extrae de esa información, de ese documento, es que, entre otras muchas cosas, los 4 inspectores son testigos de lo que ocurre allí. Las puertas de ciertos muebles se abren y se cierran de forma súbita e inexplicable, según aparece firmado en el informe por los 4, que llegan a desenfundar las armas reglamentarias, que escuchan una serie de voces y que en un momento dado, en el dormitorio de los hechos anómalos que antes hemos comentado, caen del techo, o mejor dicho del aire, sin llegar a ser del techo, algo que el Z2 identifica como babas, que en última instancia, antes de salir de la vivienda, contemplan cómo un póster es rasgado por una especie de garra de un lado a otro, y cómo uno de los policías asegura que un crucifijo adherido a la pared se ha girado y el Cristo se ha caído, se ha desprendido de él. Todo eso en un parte oficial histórico de la Policía Nacional. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Como es lógico, en Milenio 3 quisimos escuchar la voz de los protagonistas de esta historia, de este genuino expediente X español, y que nos lo contaran ellos. Concepción Lázaro, la madre de esta muchacha desaparecida en extrañas circunstancias, con esta muerte tan horrorosa en aquel cuarto, y la que al final se acaba poniendo en el teléfono para que acuda a la policía, nos lo contó en una conversación inolvidable, llena de tensión. Ella fue la primera que empezó a escuchar la voz de mamá. Ella fue la que tuvo que coger el cuadro que se quemaba. Ella vio esa sombra, esa figura. Así fue, así transcurrió esa charla mítica. Concepción Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, ya pasó. Bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor Del Oso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos, y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello. Y por fortuna ha ido pasando un poco. Sí, exactamente. Aquellas horas tan dramáticas. Yo antes, cuando nuestra redactora Carmen Porter hablaba contigo, Concepción, una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia o que no la haya escuchado, lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este informe real. Sí. La policía, recuérdenos, Concepción, a toda la audiencia de Milenio 3, ¿qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió? Bueno, llamó mi marido a la policía, como lo has resumido tú, y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie, ni nada de nada, y que
bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí, ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante, y Sí. sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero Sí. le aseguro que pueden ayudar a mucha gente Sí, que está sufriendo las mismas cosas y que no sabe ni a quién acudir y a veces callarse. El silencio es una Sí, cosa sí. terrible con estos casos. No, bueno, yo lo he dado, o sea, en televisión, en la radio, todo. Lo que pasa que bueno, pues cuando hemos salido en antena, resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas, pero chicos de 18, 19 años, y que se han metido con el niño y le llaman fantasma. Realmente la gente es cruel cuando no entiende las cosas, Sí. porque su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de vivir, por desgracia? Ay. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y la dije que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí. Entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Desgraciadamente, Concepción, lo decíamos en el informe, su hija fallece en la casa, ocurre un trauma tremendo para toda la familia, y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. ¿Qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras? ¿Qué ocurría? Pues nos tiraban los vasos, se movían las cosas, nos abría las puertas, y bueno, pues en resumidas cuentas, que incluso se ponía en el pasillo. ¿Llegabais a ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era? Sí, era, bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no lo veía, no sé. Era auténtico miedo lo que estaban pasando, ¿no? Sí, muchísimo miedo, y luego hubo una persona que nos metió mucho más miedo aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco, Concepción, personas que llegan como expertos, que intentan limpiar casas y que no hacen más que estafar a las familias. Yo, bueno, pues no le voy a nombrar a esa persona. No, y además es mejor ni siquiera dedicar un segundo a ese tipo de gente, Concepción. Una cosa importante, hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez, tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas y que se encuentra con el problema en su casa. Yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena, una casa que yo he visitado absolutamente normal, el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles. Sí. Llegaron ustedes a dormir en el salón, toda la familia, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas, ¿no, Concepción? Sí, exactamente, nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó, o sea, en el salón, perdón, tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, un viernes que no trabajas,
Digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo que yo eso, nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón, este es el año bueno, 92. Esa noche estábamos despiertos, que no es que estábamos... No, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. ¿Cuál ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? Para usted, ¿cuál ha sido el momento más dramático que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos? Pues el momento... Pues no lo sé, porque han sido todos, porque mira, te lo estoy contando y no se nos están pasando ahora cosas y a mí me se está poniendo el vello de punta. Hay una foto que yo guardo especialmente cuando estuve en su casa, Concepción, que usted me mostraba, que es impresionante, yo la recogí para uno de mis libros, y es la fotografía de su propia hija, la única fotografía de Estefanía, que empezó a arder dentro del cristal, sin oxígeno. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder y tenía yo suelo de cintasol y tenía un tapiz, que ese tapiz ni salió ardiendo ni el suelo de cintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta y digo, oye, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo. Por dentro del cristal. Por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí. O sea que era impresionante. Fue una cosa fuera de serie. Y yo la oigo a mi hija que me llamaba, mamá. Y yo me volvía... ¿Y era la voz de su hija, Concepción? Sí. Y yo por la noche la oía decir, mamá. Y digo decía yo a mis hijas, ¿sois vosotras las que me habéis llamado? ¿Os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo... pues sorprendida. La policía Concepción estuvo aquella noche histórica para los temas extraños, 19 de noviembre del 92, no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía? No, nada más que llamase al investigador famoso. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más. No, en absoluto. Más, los he vuelto yo a llamar y aquí a mi casa no han venido. Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio, decirle que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten y que su testimonio es muy importante para mucha gente, como veremos hoy, que están viviendo esas cosas y no saben ni a qué acudir. La información puede ser el primer arma para combatir esto. Sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha mitigado todo y les deseamos de corazón que eso sea así para siempre. Yo le dije al profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto las bombillas blancas por dentro con humo, cuando me dijo, dice, tírala por el balcón, dice, tírala cuando no haya nadie por el balcón. Eso es lo que hice y ya nos han vuelto más a poner. Este señor, como el otro, me han ayudado muchísimo. Lo sabemos, Concepción. Gracias. Se lo agradecemos mucho de corazón y ayuda a mucha gente que está pasando ahora mismo, y hoy conectaremos con ellos, escenas de este tipo. Muchas gracias y que de verdad nada vuelva a soliviantar a su familia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. ...20 de junio de 1972... ...6 de la mañana... ...el operario de Renfe... ...de la estación hoy deshabitada de Torre Bonica... ...cerca de Tarrasa... ...en Barcelona... ...se aproxima... ...al lateral de la vía... ...después de encontrar un bulto sospechoso... Al caminar unos pasos... ...se da cuenta de que es un hombre... ...está decapitado... ...unos 2 metros más allá... ...en el andén contrario... ...hay otro bulto... Es otro individuo, algo mayor. La cabeza es irreconocible. Está situada a más de 5 metros del tronco. Hay una anomalía que le llama mucho la atención. Ambos sujetos sostienen contra el pecho un papel. Cuando se acerca a examinarlo, venciendo su propio miedo, aún es de noche, lee el contenido de ese mensaje. Dice así: los extraterrestres nos llaman.
Pertenecemos al infinito. Está rubricado con una extraña firma. 2 ochos, o mejor, 2 signos de infinito. Esta macabra recreación del suceso ocurrido en Tarrasa fue un auténtico bombazo para la historia de la ufología o de los estudios relacionados con los ovnis. Era una ciencia, entre comillas, o una afición naciente en aquella España que empezaba a barruntar ciertos cambios y empezaba a convulsionarse con nuevas creencias. Había personas que habían sustituido las creencias religiosas, por ejemplo, por una fe en los hermanos cósmicos. En alguna ocasión eso llevó a dramas de este tipo, que hicieron pensar a la opinión pública que el asunto de los ovnis, hoy que se ve de una manera tan lúdica e inocente, podía llegar a ser muy peligroso. La pregunta era evidente: ¿quiénes eran esos individuos? ¿Por qué se habían inmolado de esa manera, juntos en la vía del tren? ¿Por qué llevaban esa nota en el pecho? ¿Quién se la había dejado? Uno de ellos era Juan Turu Vallés, empleado textil, de 21 años tan solo. El otro, José Félix Rodríguez Montero, natural de Aguadulce y de 47 años de edad. Los dos amigos, ufólogos, es decir, investigaban casos de ovnis cercanos a su región y hacían incluso pequeñas fichas. Cada uno en su casa tenía una pequeña biblioteca. Y lo más asombroso es que al llegar la policía y la Brigada de Investigación Criminal a ambos domicilios, se encuentran varias cartas mecanografiadas que vais a encontrar en este libro, en Enigmas sin resolver 2. Las cartas personales de los dos suicidas de Tarrasa, que se despedían de sus amigos y que decían, con una frialdad increíble, enviando un saludo cósmico, que esos libros, esas bibliotecas, quedaban a entera disposición del grupo, del misterioso grupo, que nunca se identificó. Y después aseguraban que cuando tuvieran noticia en la prensa, ellos ya estarían viajando al centro cósmico, al centro galáctico. Ambos murieron mirando a Júpiter, convencidos de que se dirigían a ese lugar. Eran personas normales, no llevaban túnicas, no eran estrafalarios, no eran frikis, ni mucho menos. Trabajaban en fábricas, tenían esa afición, y un día, por algo que no podemos comprender, llegaron a la conclusión de que su hora de partida estaba próxima. Algunos cuentan que en un paraje cercano habían observado eso, ovnis, lo que tanto perseguían. En su archivo personal aparecieron varias fotografías con misteriosas esferas sobrevolando el cielo, en un paraje cerca de Tarrasa. ¿Habían tenido ese encuentro? ¿Habían llegado por fin a ese ansiado contacto? Lo que tenemos es 2 cuerpos decapitados y 2 notas que no sabemos ni siquiera si ellos mismos la hicieron, o hubo más gente allí presente. De ser así, hay culpables que estuvieron esa noche y que todavía no han purgado su pena con la justicia. Esto provocó una enorme indignación entre los investigadores ovni. Uno de ellos, natural de Tarrasa, Josep Guijarro, pudo investigar muy de cerca esta historia. Llegó a obsesionarse con ella, convencido de que hubo más muertos, más gente que participó. En ese mismo apeadero, hoy deshabitado, en ese mismo lugar, en ese mismo andén, hubo 13 suicidios más, entre 1972 y 1978. Algunos de ellos fueron suicidios que llevaban un mensaje que era: me voy con el padre. Parecía que un grupo estaba actuando de alguna manera y la policía no sabía ni quiénes ni de qué forma y sobre todo cuál iba a ser el siguiente. José Guijarro nos permitió entrar en su archivo. Nos abrió la puerta de las confidencias. Él vivía a pocos metros de ese misterioso lugar, poco querido por la mayoría de lugareños de Tarrasa. Así nos lo contaba en Milenio 3. Yo todavía no me lo explico, porque, como bien sabes, José Félix Rodríguez Montero, que era el mayor en edad, y Joan Turu Vallés se conocieron a raíz de un anuncio publicado en Algo, y en menos de 3 semanas terminaron juntos sus vidas en los raíles de la vía del tren. Algo muy importante debieron de vivir, o algo muy trágico tuvieron en lo que verse envueltos para que, si realmente se suicidaron, pusieran ellos de motu propio fin a sus vidas de esta manera, especialmente cuando ambos dos tenían puntos de vista, pareceres tan radicalmente distintos el uno y el otro. Me explico. Joan Turu Vallés
era un joven inquieto como lo puede ser tú, como lo puedo ser yo, o como lo puede ser cualquiera de las personas que hoy, esta noche, escuchan Milenio 3. Así era Joan Turballés, que destacó especialmente por relacionarse con un centro, todavía existe hoy, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, y estuvo recabando sobre todo mucha información en una zona que entonces llamaba la atención. Tú también la conoces, se trata de las Concas de Tivisa, una árida zona cercana a Mora de Ebro, en la que se especulaba con la posibilidad de que pudiera existir una suerte de base extraterrestre. José Félix Rodríguez Montero, por su parte, también tenía muchísimas inquietudes, pero le superaba en edad, 47 años, y este hombre llevaba tras sus espaldas un bagaje excelente de inquietudes. Había entrado en un seminario católico, no viendo suplidas un poco sus inquietudes personales, acude a la religión evangélica y está durante muchos años y adquiere una amplia notoriedad, siendo incluso pastor. Aquello no termina de casarle, acude a Sevilla y a otros lugares entrevistándose con el padre López Guerrero, asiste a los trances al Papa Clemente y nace su inquietud por el fenómeno OVNI y por las visitas extraterrestres. Es un hombre tan enigmático que sus amistades íntimas le llaman el venusino, y no les faltaba nada de razón, porque según pude constatar, él mantenía no solo contacto abierto con lo que creían inteligencias del espacio, sino que además tenía una buena colección de fotografías de los alrededores de Tarrasa, concretamente en un punto kilométrico de esa misma vía, situado más hacia Sabadell, en la que había podido incluso captar ovnis diurnos. Milenio 3, en la SER. Esas fotografías siguen siendo un misterio. ¿Esos ovnis llevaron a los suicidas a creer que era el punto de partida? ¿Quién sabe? Lo cierto y verdad es que durante años ocurrieron cosas por imitación o porque había una señal de un grupo que nunca se identificó, realmente trágicas. En la serie de libros Enigmas sin resolver vais a encontrar todos los documentos. Y en esta segunda parte, una secuela de este caso que a mí me conmovió. El 2 de octubre de 1978, dos muchachos de tan solo 16 y 18 años, Juan José Vargas y Francisco Saureu, deciden copiar milimétricamente a los suicidas de Tarrasa. Y lo hacen de una manera increíble. También se apean en otro lugar abandonado, Artesa de Lérida. También escriben una serie de mensajes que aparecen desperdigados. En este caso, ambos muchachos, 16 y 18 años, llegan a tal frialdad que días antes regalan a sus compañeros de colegio compases, escuadras, cartabones, con una sonrisa en los labios, diciendo: no os preocupéis, ya no lo vamos a necesitar más. Fui a Lérida y efectué un seguimiento de las últimas horas de estos muchachos y acabé realmente impresionado. En una de las vías principales de esta ciudad catalana, ellos pasan el tiempo escribiendo nerviosamente el día de su muerte y desaparición. Consumen 12 cafés cada uno. Y cuando se alejan, al camarero le dejan una propina exorbitada. No lo había podido olvidar. Este hombre los detiene en el umbral de la puerta y les exhorta, les dice que realmente se han pasado con la propina. Los dos muchachos, cuyas fotos observáis en el libro, se giran, llueve en Lérida esa noche, sonríen y dicen: no te preocupes, un día es un día y hoy es el día. Nadie sabe qué pasó después. Esa noche aparecen los dos abrazados en la vía del tren, sin cabeza. Los zapatos están limpios, a pesar de que todo el entorno estaba embarrado. ¿Qué había ocurrido? Es el caso de los suicidas de Lérida. Para la policía fue un auténtico misterio. En Cataluña sabían que gente se había inmolado en las vías del tren. ¿Pero por qué? ¿Algo tan burdo como creencias en que los extraterrestres estaban ya aquí y se los iban a llevar? ¿Cómo es posible? La investigación en algunos de estos casos corrió a cargo de uno de los pioneros de la policía científica española, Salvador Ortega Mayén. Él nos hablaba así de preocupado, recordando aquellos años, aquellas extrañas creencias y aquellas muertes sin explicar. En aquella época,
suicidio de este tipo representaba, como ya te dije antes, un gran reto, porque no encontraba ningún nexo de unión en las muertes violentas de esta forma, y sobre todo cuando se trataba de personas acompañadas, o sea, aún menos, ¿no? Se llegó a pensar incluso en la aparición de una secta de inmolación que pudiera naturalmente pues haber adoctrinado o haberlos encaminado por la senda del suicidio, lo que yo te decía antes, ir adelantando pasos para llegar más pronto al dios o al gurú. No se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época. No había entonces la información que hay hoy, ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente tejerse entre sectas o grupos de este tipo y que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente claro. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Inicios del mes de noviembre de 1934. Pleno centro de Zaragoza. En un piso de familia acomodada, algo empieza a suceder. Es algo insólito, absurdo, grotesco. En la hornilla de la cocina del segundo piso de esa planta, parece que ha surgido una voz chillona, lejana, que profiere frases, nombres, Trudis, Antonio, o dice palabras como quiero luz, cobardes, o voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Lo que tiene que ser una broma, evidentemente, empieza a convertirse en broma pesada, desde luego. Ingenieros, guardias de asalto, técnicos en construcción y las fuerzas vivas, encabezadas incluso por el propio gobernador civil de Zaragoza, don Otero Mirelis, acuden a esa casa y se dan cuenta de que ni en tuberías, ni en antenas, ni en zanjas, no hay ningún tipo de cableado ni de posibilidad de transmisión de esa voz que ya el pueblo ha bautizado como Duende de Zaragoza. Esta historia tan anómala acabará convirtiéndose en portada del diario Times. Una noticia sorprendente: Zaragoza, ciudad en aquella época de unos 300.000 habitantes, convulsionada por una voz que surge en una cocina. Una voz que a veces tenía tendencia a hablar en determinadas horas o con determinadas personas, como un niño, Arturo Grijalva. Ocurrieron muchas cosas. La bola de nieve fue haciéndose cada vez más grande. La voz amenazaba. El 27 de noviembre, un decreto del propio gobernador civil impide la información de este tipo de sucesos. La prensa no podrá acudir a esa vivienda. Las personas se agolpaban queriendo escuchar al duende. La ciudad temía por una ruptura del orden establecido, del orden público. La voz seguía. Incluso algunas personas son utilizadas, como Asunción Jiménez Álvarez, se supone, en esta investigación que yo planteo, para conectar con esa fuerza. El espiritismo todavía era una ciencia, una creencia, una práctica naciente en esa España de los años 30. Estamos todavía hablando de 2 años antes de la Guerra Civil. Por cierto, que toda la información policial de este caso se quemó en la Guerra Civil. Ya es casualidad. Al final, se aísla la casa, se mantiene sin vecinos, se llega a deshabitar por completo toda la manzana, se cava una zanja de 1,15 m, rodeando todo el entorno, y la voz sigue. Varios psiquiatras aseguran que pudiera ser quizá la criada Pascuala Alcocer la que provoca con ventriloquía inconsciente, algo desde luego desconocido hasta entonces, esas voces. Lo publica la prensa. Como siempre ocurre, la gente con poco criterio lo cree. A los 8 días, estando Pascual Alcocer a cientos de kilómetros de Zaragoza, la voz vuelve a insistir con más fuerza. Os voy a matar, dice. Para que os hagáis una idea de la repercusión que tiene el asunto del duende a nivel de prensa, con la irritación de las autoridades que no pueden poner veto a, desde luego, un bromista, pero un bromista escurridizo, hicimos en Milenio 3 un recordatorio de algunas píldoras interesantes. Fue la noticia de aquel inicio de otoño de 1934. Carmen Porter lo recordaba así en Milenio 3. El antiguo noticiario de Aragón fue el primer medio de comunicación en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo en la calle Gastor de Gotor.
Posteriormente, entre el 15 y el 22 de noviembre, el diario Heraldo de Aragón publicó extensos artículos sobre los extraños fenómenos que se estaban produciendo en el edificio. El resto de España no tardó mucho en hacerse eco de las andanzas del duende y el periódico o diarios de corte político como El Sol o La Nación comenzaron a publicar una serie de reportajes que coparían gran parte de los rotativos durante más de un mes y medio. Jornada a jornada iban aportando las nuevas informaciones de las que lograban hacerse eco e incluían en sus portadas 2 despachos telegráficos, el de las 9 de la mañana y el de las 11:30 de la noche. Continuamente periodistas de estos y otros medios se apostaban a las puertas del edificio embrujado. También revistas que centraban su información en la imagen hicieron decenas de especiales. Crónica, Estampa y Fotos causaron una gran sensación publicando las fotografías de los principales testigos y vecinos del inmueble. El caso impactó tanto en la sociedad de la época que noticiarios cinematográficos internacionales como la UFA alemana y la Fox enviaron a sus corresponsales a cubrir tan curiosa noticia. En el Ayuntamiento de Zaragoza comenzaron a recibirse misivas en las que miles de personas aseguraban ser el duende. En la estafeta de correos los empleados se quejaban, ya que se recibieron 11.000 cartas, algunas de ellas con remitentes estrafalarios, tales como a la ciudad fantasma, o direcciones del tipo Callejón de los Lamentos. Incluso hubo cartas de amor dirigidas al duende y misivas llegadas desde Portugal, Alemania o Londres. El caso del duende de Zaragoza se hizo tan famoso que los empresarios más avispados en los negocios comenzaron a fabricar todo tipo de artículos. Radios duende, la radio que escucha el duende, decían, goma de mascar duende, harina el duende de Zaragoza. Todo un amplio repertorio que demostraba a las claras la inmensa repercusión de un asunto que, pese a quien pese, acabó sin resolver. El primer expediente X español genuino, quizás sí. Desde luego que los medios de comunicación de masas hicieron mucho por su propagación hasta que llegó la orden de censura. Casi siempre ocurre lo mismo y en estos casos de Enigmas 2 lo vais a ver perfectamente. No puedo privaros, eso sí, de un documento que creemos excepcional. En aquel programa especial de Milenio 3 no solo pudimos disfrutar de una excepcional dramatización efectuada por el equipo de producción de la cadena SER, recreando, viviendo, sintiendo lo que pasó en aquella casa del corazón de Zaragoza en 1934, sino que también hubo entrevistas especiales. Pudimos escuchar a investigadores, pudimos escuchar a los supervivientes de aquella historia, a uno de los periodistas, Andrés Ruiz Castillo, que llegó a colarse para intentar escuchar, y lo logró también, la voz del duende. Pero si hubo un personaje especial que nos costó mucho dar con él y que es el testimonio vivo aún hoy, 70 años después de este primer expediente X español, ese era Arturo Grijalva, el niño al que la policía y la guardia de asalto a veces utilizaba casi como conejillo de indias, dicho sea esto con todo el respeto del mundo, porque parece que la voz habló varias veces con él, intercaló o dialogó con él, cosa que no hizo jamás en sus 27 o 28 intervenciones extrañas. Arturo Grijalva tenía todavía el susto en el cuerpo de alguna manera cuando se le recordaba esta historia, y nos lo contaba de una manera franca, directa, como si no hubiese pasado el tiempo, como si de algún modo su memoria viajase hasta aquella vieja cocina y hasta aquella hornilla de donde surgió durante un tiempo un misterio inexplicable. Vamos a terminar con esta conversación que fue para nosotros realmente gratificante. Era como recuperar un trozo de la historia desconocida. Por otro lado, solo apuntar que aquel edificio acabó siendo derruido. Hoy todavía se alza otro más moderno. Si nos acercamos a su puerta, vamos a comprobar que hay un gran letrero dorado. Pone edificio Duende, como un recuerdo imperecedero de una historia que, como decíamos antes, para bien o para mal, marcó a esa ciudad, Zaragoza.
don Arturo Grijalva. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, Arturo, imagino que inolvidable, ¿no? Cuando yo le pregunto por lo que ocurrió en aquella casa Gascón de Gotor número 2, sí. No sé, ¿qué le viene a la memoria en ese momento? Pues me viene a la memoria pues una situación que para mí era casi de risa, como niño, y para los demás se ponían la cara blanca, se quedaban blancos cuando contestaba el duende. O sea, las personas mayores sufrían más que yo, en una palabra. Llegó a dialogar usted, según aparecen algunos documentos de la época, con esa voz, ¿no? Sí. Logré hablar, vamos. Mi difunto padre, pues estando allí toda la familia y los varios adivinos que había, uno de París, otro de Londres, gente que había ido allí, y la policía, los guardias de asalto entonces, pues entonces le dije a mi papá que era muy tarde, ya le digo, vámonos papá, vámonos a la cama, que este tío es un chalao. Y él me contestó con una voz de ultratumba que ahora la reconozco, antes no me di tanta cuenta, chalao no, pequeño. O sea, chalao no. Pequeño. Qué bueno, porque fue usted el único que de alguna manera tuvo un toma y daca con esa voz, ¿no? A las demás personas como que, bueno, no... No, mi difunto padre también, porque es que en realidad nosotros, cuando empezó el día que empezó el duende, no vivíamos en el piso del duende, vivíamos en el piso de encima. En el piso del duende vivían los dueños, los Palazón. Los Palazón. Pero la mañana, que a las 7 de la mañana empezó una carcajada enorme por toda la casa, riéndose, ja. De los 9 pisos vivíamos en 4 o 5, los demás estaban vacíos, puesto que la casa era nueva. Y entonces pues empezó una risa, unas carcajadas, que todos salieron a la escalera, las que pasaban, las señoras en camisón, con una bata, los hombres iguales, y entre ellos los dueños de la casa, riéndose de todos. No decía nada más que risa, reírse. Solo risa, don Arturo. Solo risa, no empezaba a hablar ya con nadie. Y claro, los Palazón, estos señores, pues al otro día cogieron un coche y se marcharon. ¿Y cómo recuerda la voz? Sobre todo varonil. Yo recuerdo que era una voz de un hombre, para mí de un hombre, que ahora digo muy tenebrosa la voz, de esas voces que salen, ya uno pequeño, como un poco, valga la vulgaridad, de ultratumba, ¿no? Una cosa rara. Nadie daba con la cuestión, nada, porque es que hicieron las 1000 pruebas. La casa estaba sola, era una construcción en una esquina, que eran unas calles nuevas. Hicieron una zanja de 1 metro alrededor de profundidad de toda la casa por ver si había unos cables o algo que llegara ya a algún altavoz, cosa que yo ahora digo, pero serían burros, y entonces la técnica de auditiva estaba en pañales, estábamos con galena, casi. Era absurdo, ¿no?, pensar en una y luego una voz amplificada se nota de una voz amplificada a una voz natural directa. Yo lo puedo decir porque como he sido también técnico en Radio Zaragoza durante varios años... O sea, conoce precisamente el mundo del sonido. Lo que es el sonido. Y además compañero en Radio Zaragoza. Sí, precisamente. Sí. Qué feliz coincidencia. Don Arturo, y otra cosa importante, ¿cómo eran aquellas noches cuando ya el fenómeno se había producido? No sé, usted como un niño con sus hermanos, ¿cómo lo vivían? ¿Qué les contaban sus padres? ¿Dormían en aquella misma habitación o qué ocurría? No, nada, ya hacemos una vida normal. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es el argumento que al final les ponen a ustedes, digamos, como solución a todo esto? Al final, ¿qué...? No hay ningún argumento. O sea, ¿no hay ningún culpable? ¿No se descubre a nadie? Yo me he enfrentado con problemas aquí muy gordos. ¿Qué le decían los comisarios a usted? ¿Qué recuerda, Arturo? Pues no, era yo el juguete, porque cuando venía alguien, aquí está Arturín, venga Arturín, ya, vamos a ver si habla otra vez, venga, todos. Ya mi padre me ocultó un poco, ya vio que aquello tomaba un poquitín de... O sea, porque me quiere decir, don Arturo, que esta gente, la policía, vio que esa voz que surgía por esa zona de la casa solo o tenía una atracción especial quizá hacia usted o se podía, digamos, motivar o llamarle porque usted había dialogado con ella. Claro, como había sido protagonista, todos consideraban que era yo el protagonista de la cuestión, Lo cual, no sé si para bien o para mal sigo siéndolo actualmente, mientras viva. Tenemos fotografías que son espectaculares de miles de personas subiendo por los tejados incluso. Sí. Estaban los del noticiario UFA tomando película allí, tomando películas de las ventanas, que hay películas y yo no las he visto, me gustaría saber dónde están, ¿no? Porque tomaron reportajes de noticiario aquel, de toda la gente inmensa. Bueno, aquello era enorme. Allí venía el policía y venía con 2 amigos, oye, que son amigos que van a entrar a la cocina. Ya mi padre dijo, oye, que esto es una casa particular que estamos viviendo, que tengo aquí 7 hijos, que estén en una a la escuela, otro al instituto, tal, y aquí no se puede estar entrando y saliendo. Que entren las autoridades o que tenga que entrar, pero vale ya, ¿tá? Porque era un desfile de gente, ¿no? Y encima para no encontrar ninguna solución. ¿Su padre cómo lo vivió, don Arturo? Pues él era el tío más majo que había. Porque es que cuando se quedó vacío el piso abajo el duende, mi difunto padre, pues con duende y todo, dije, nos bajamos al piso del duende nosotros. Y a los 2 días de eso nos bajamos al piso del duende. Y de entonces estuvimos hasta que tiraron la casa. Una casa que hoy se llama Edificio Duende, precisamente. Sí, Edificio del Duende.
Y una cosa, don Arturo, que es quizá intrigante, al final no se desaloja, se llega a desalojar la casa, se llegan a mirar las tuberías, se llegan a mirar todo. La anécdota más, bueno, aparte de que cuando apagaba la luz decía, luz que no veo. Luz que no veo. Sí. Imagino que la gente en ese momento que se escuchaba la voz, no sé, gesticularían, sería un susto tremendo. Claro, pues, se asombraban, y los periodistas anotando, escribiendo ahí en papeles, estaban ahí. Bueno, no existían los magnetofones, por supuesto, ni nada de esto, ¿no? ¿Qué documento hubiera sido, usted que ha sido técnico, grabar aquella voz, no? Es que, fíjate, en el año 34 que teníamos, había muy pocos aparatos de radio de onda media y onda corta. Claro. Y los demás eran galenas. No había tecnología para llevar ahí lo que hoy sería un Revox o cualquier cosa para intentar grabarlo, ¿no? O sea, hombre, sí, es que si el duende hubiera sido dentro de los años que estamos hablando, cuando se avisó a la policía y dijo, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, repitió varias veces. Y al momento vino un camión de aquellos descubiertos de guardia de asalto, con 20 o 30 guardias de asalto, que se encargaron de acordonar la casa, entraron en mi piso, en varios otros pisos, por la escalera, para controlar todo, hasta por el tejado, que lo levantaron las tejas, que era una casa nueva, todo lo hicieron polvo para ver si había cables y todo. Estaban empepinados en que aquello tenía que ser una voz microfónica, que no podía ser, caray, ahora lo atestigo yo con más sabiduría que entonces, claro. Y pues nada, al final no hubo ningún tipo de culpable. ¿Y qué ocurrió con ese edificio? ¿Siguieron ustedes viviendo allí? Sí, ya. ¿La voz cuándo desaparece? Eso duró los 3 meses y pico que estuvo. Ya una de las veces, pues cuando se cansaron, dice, vamos a tirarla al tabique, porque eran pisos que daban en la cocina, daba con la cocina del otro lado. Y había 2 chimeneas juntas, que la chimenea era el kit de la cuestión. Y el tiro, la chapa de la chimenea, que entonces había unas chapas que entraban y salían para dar más tiro al fuego, que eran cocinas de carbón de entonces. Pues ahí cuando apretaba la chapa del fogón, decía, ¡ay, que me quemas! Chillaba, ¡ay, que me quemas! Pero todo con la misma voz que he dicho antes, que me contestó a mí. Esa voz es ultratumba. Me acuerdo de aquel detalle de aquel señor, un señor bajito, que tenía un bigote muy raro, un detalle que me acuerdo yo ahora, si no sé. Y este señor pues puso 1 metro para medir lo que había del tabique a la chimenea. Pues con el metro no hace más que colocarlo y dice el duende, no se moleste, mide 75 centímetros. ¿Y eso era verdad? Quedó el hombre aquel mirando el metro de lado a lado, todos nos quedamos mirando al hombre y al metro, y el hombre dice, sí, que mirándonos a todos, sí, como diciendo, me ha fastidiado, Se marchó, no se tiró la chimenea. Y el pozal y la piqueta estuvieron en la guardilla de mi casa hasta que tiraron la casa. Y que nadie supo lo que fue. Fracasaron todos. Fracasaron todos uno después del otro. Todo el mundo, todo. O sea que si alguien dice en este mismo programa algo, me responsabilizo de decirle que es mentira. Porque todos fracasaron, no supo nadie lo que fue. Aquello se cerró la carpeta como si nada. Y es más, don Arturo, alguna gestión que hemos hecho nos ha confirmado desde los archivos policiales de la época en Zaragoza que todo ha desaparecido. ¿Usted qué opina de que todo ese material haya desaparecido? A alguien le interesaría que no se dijera la verdad. Y por último, don Arturo, usted sí hace un esfuerzo ahora mismo, aunque no creo que sea mucho esfuerzo, y recuerda esa voz como la recordábamos antes, ¿qué impresión le daba? ¿Algo maligno? ¿Algo...? A mí me daba la impresión de que una persona que hablaba conmigo y que no la veía. Simplemente, sin más. Sin embargo, los demás les daba la impresión de algo mucho más potente, más raro. Tremendo, menuda experiencia. Le agradecemos muchísimo, don Arturo, que para amigos de toda España haya recordado estas vivencias que son suyas y que lo convirtieron en un personaje clave, ¿no?, en la época. Sí, oye, la verdad es el argumento total. O sea, aquí no cabe decir que a mí me lo ha dicho fulano, que yo lo he vivido. Está. Esa es la cuestión, don Arturo, y para nosotros ha sido un placer, y muchísima gente, estoy seguro que esta noche está redescubriendo en otros puntos de España la mágica e increíble historia que nunca se ha podido resolver del duende. Fue un fracaso total, que si alguien dice en este mismo programa que esto fue o que está, de mi parte, que es mentira totalmente. Que nunca se pudo saber quién fue aquella voz. Que nada, que nunca lo supieron nadie, que fracasó todo, técnicos, ingenieros, sabios, adivinas, hasta la iglesia, todos fracasaron, todos. Bueno, la iglesia, pues claro, fueron a bendecir el piso también. Claro, había miedo, imagino, ¿no? Sí, pero pues nada más, sobre todo por si era alguna cosa de tipo... Pero nada más, nadie supo lo que fue y todos fracasaron. Don Arturo Grijalva, un placer. Gracias, amigo, gracias. Oye, que me gustaría que me llamaras dentro de 20 años para lo mismo.
Claro que sí, lo haremos, ¿eh? Desde luego, dentro de 10 años está usted aquí y a ver si puede ser en Zaragoza y en vivo, ahora que la ciudad está de enhorabuena. Venga, oye, sí que tenemos ahora aquí otro duende, menudo duende, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, don Arturo, muchísimas gracias, Bueno, amigo. Gracias a vosotros y sabéis que me tenéis a disposición, ¿eh? Gracias, amigo. Buenas noches.